Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. Y en este video vamos a platicar sobre integrales múltiples, o también como en la presentación de los temas, hablé que este tipo, o comenté que este tipo de integrales tienen diferentes nombres. También son conocidas como integrales iteradas, o integrales anidadas, o la integral de una integral. Antes de exponer directamente este tipo de integrales, me gustaría platicar sobre cuál es el principio o de dónde nace, cuál es el fundamento de este tipo de integrales. Si recordamos, nosotros originalmente teníamos una función definida de dos o más variables. En este caso voy a exponer una de dos variables, que al derivarla con respecto a una de sus variables, por ejemplo en este caso con respecto de x, pues obteníamos una expresión f de xy, pero derivada, una nueva expresión, ¿sí?, a través del proceso de esta derivada parcial. La pregunta es aquí, ¿qué ocurre si yo entonces integro precisamente esta expresión con respecto a la variable con la que originalmente la derivé, en este caso con respecto de x? Pues yo debo obtener directamente pues a mi función f de xy, a la que originalmente pues tenía, ¿verdad? Y pues básicamente con esto tenemos lo que es el concepto, ¿sí?, de una integral parcial. Entonces, sí, que es precisamente, nace por ser el proceso inverso de una derivada parcial. Aquí pues lo podemos exponer de una forma más directa para que se entienda. Entonces lo tenemos expresado de esta manera y al final pues es mi función original, ¿verdad? Son procesos inversos directamente. Sin embargo, ahora yo, que también quiero tocar este punto importante, es que si yo tengo una función originalmente definida f de xy y la integro parcialmente con respecto de x, pues yo voy a obtener una primitiva, ¿sí?, que dicha primitiva pues va a ser una expresión con respecto de xy, pero importante aquí, pues voy a obtener también yo una expresión g de y, que básicamente sería mi constante de integración, que también es algo que había comentado en la parte de campos vectoriales, donde pues hablábamos del recorrido y otros elementos, ¿no? Esto puede ser una constante, si así se quiere ver, pero también puede ser una expresión que dependa de y, que eso es lo importante aquí, ¿verdad? Y, y esto es válido por el hecho de que si yo derivo ahora esta expresión con respecto de x, o realizo una derivada parcial con respecto de x, en este caso voy a aplicar lo que son las propiedades de linealidad de la derivada, que también, bueno, derivada parcial. Vamos a observar que nos queda la siguiente expresión o los siguientes términos. Y vamos a observar que la segunda derivada expuesta a través de este proceso, pues estamos derivando parcialmente con respecto de x a una expresión que solamente depende de y. Y al hacer eso, pues va a ser considerada como una constante y pues sería cero. Y la resultante de nuestra primera derivada, pues simplemente es f de xy. ¿Sí? Pues estamos derivando la primitiva de nuestra expresión y obtendríamos a f de xy. Eso sería una, ¿verdad? Y aquí, como les decía, pues lo importante es, o de ahí nace precisamente este concepto de integrales, porque bueno, hay integrales múltiples o anidadas o iteradas, porque yo en su momento podía derivar parcialmente de forma sucesiva. Podría derivar primero con respecto de x, luego con respecto de y, luego con respecto de z, hacer todo ese tipo de derivadas parciales a la misma expresión de forma consecutiva e ir obteniendo nuevas expresiones. Y entonces aquí pues también se utiliza ese mismo principio, o sea que yo también puedo integrar de forma parcial, de forma consecutiva, una expresión, dándonos precisamente el nacimiento de la integral de una integral. Entonces yo tendría la integral de mi función originalmente definida con respecto de x, y lo que resulte
lo voy a volver a integrar, pero ahora con respecto a la otra variable y, que en su momento pues quedaría expresada como una doble integral de f de xy por el diferencial de x por el diferencial de y. Y aquí es importante pues hacer algunas aclaraciones. Podemos observar que esta expresión, primeramente, como está propuesta, se va a estar integrando con respecto de x de forma parcial, y lo que resulte se va a estar integrando con respecto de y también de forma parcial. Ahora, el orden de la integración parcial, o sea, con quién estamos integrando parcialmente, primeramente con respecto de x o con respecto de y, esto pues nada más va a depender de condiciones o necesidades que nos esté planteando el ejercicio o el problema que nosotros queramos resolver, ya sea para encontrar el área de una región o el volumen de un objeto o el área de superficie de una superficie u otras cosas, ¿no? Otros elementos, otros parámetros que queramos determinar o calcular. También es importante comentar de que si yo cambio el orden de parcialidad de nuestra doble integral, pues no quiere decir que vayan a ser iguales, ¿sí? Puede que sean iguales o puede que no, eso dependiendo precisamente de cómo se trabaje, ¿no? Sin embargo, en su mayoría, pues siempre van a ser diferentes. Aquí pues se tendría que cumplir condiciones muy específicas de que nuestra superficie sea homogénea dentro de pues una región de disco abierto. Son condiciones, ¿no?, que nos pueden dar, pero no es obligatorio. Y como les decía, en general van a ser diferentes, ¿sí? Cambiando el orden de parcialidad de nuestra integral bueno, nuestra integral iterada. También podemos tener triples integrales, entonces quedaría una triple integral de una función que depende de x, de y y de z. En este caso pues no me las voy a ordenar de esta manera. Entonces estaría integrando parcialmente con respecto de x primero, después parcialmente con respecto de y, lo que haya resultado del proceso anterior, y de lo que haya resultado del otro proceso anterior, pues se va a estar integrando parcialmente con respecto de z. Muy bien. Dicho esto, bueno, vamos a hablar ahora de integrales múltiples definidas. Porque, bueno, lo que estábamos comentando eran integrales indefinidas. Y ahora en el caso de integrales múltiples definidas, pues podemos tener, solamente voy a estar trabajando ahorita o exponiendo de forma simbólica dobles integrales. Entonces tendríamos una doble integral de mi función f de xy por el diferencial de x por el diferencial de y. Aquí, ya como está definida, primeramente, o la primera integral, la que está en el núcleo o en el centro, va a estar definida a través de expresiones. En este caso lo voy a llamar G1 y G2, ambas dependientes o en función de Y. Y la integral externa, o la de la capa externa o superior, va siempre o comúnmente debe estar definida con valores numéricos establecidos, que en este caso va de C a D. Muy bien, entonces si yo integro parcialmente con respecto de x, voy a resolver primeramente la integral interna, la primera integral, y voy a tener la integral que va de C a D de la primitiva de xy evaluada de G1 a G2. Por todo eso, el diferencial de y. Resuelvo esta operación, o sea, evalúo la primitiva en sus límites tanto superior como inferior, y tendría entonces la primitiva evaluada en el límite superior, o sea, G2 de y. Como integramos parcialmente con respecto de x, entonces es precisamente a la variable x a la que vamos a sustituir precisamente por los valores propuestos en los límites, y quedaría G2 de y, y menos la primitiva evaluada ahora en el límite inferior, que sería G1 de y, y. Todo eso por el diferencial de y. ¿Qué ocurre en este caso? Como pueden observar, pues toda esa expresión va a quedar directamente en función de y.
a la cual le voy a llamar g de y, así simplemente. Entonces nos va a quedar la integral que va de c a d de g de y por el diferencial de y. Y aquí, pues bueno, lo interesante es que no voy a necesitar yo expresiones que dependan de la otra variable o constantes, porque, bueno, ya en este punto se habrá trabajado con integrales definidas, ¿sí? Cuando se encuentre la primitiva en una integral definida para ir resolviéndola, pues dicha primitiva pues no va a contener constante de integración, entonces no hay problema. Y eso va a quedar más claro en los ejemplos que estemos realizando más adelante. Muy bien, entonces ahora resuelvo quién es esta integral y me va a dar como resultado pues la primitiva de g, o sea, g mayúscula de y, que va a estar evaluada de c a d. Y resolvemos esta operación, evaluamos la primitiva en d, le restamos la primitiva ahora evaluada en c. Y al final, pues este me va a dar un valor L definido, ¿verdad? Y no es de límite, es simplemente un valor cualquiera, ¿vale? Muy bien, y así se trabajaría. Ahora, y si yo la tuviera propuesta de la siguiente manera por el tipo de parcialidad o con quién estoy integrando parcialmente respectivamente primero, en este caso ahora estamos integrando con respecto a y, pues ahora las funciones propuestas primeras deberían ser, le voy a llamar h de x a una h2 de x. Y después lo que resulte pues, lo vamos a integrar con respecto de x definido, pues va a ir de a hasta b. El proceso pues va a ser muy similar, entonces nos quedaría una integral que va de a b, una primitiva f de xy que va a estar evaluada desde h1 hasta h2, todo eso por el diferencial de x. Resolvemos dicha primitiva y nos va a quedar entonces la primitiva evaluada en primero en h2 y sería x, h2 de x menos la primitiva ahora evaluada en h1, quedando entonces f de x, h1 de x, todo eso por el diferencial de x. Obsérvese que ahora esta expresión nos va a quedar todo en función de x, así que la voy a llamar h de x. Y nos va a quedar entonces la integral que va de a hasta b de h de x por el diferencial de x. Resolveríamos esta integral para obtener su primitiva y quedaría h de x mayúscula evaluada de a hasta b. Evaluamos la primitiva en el límite superior que sería b, le restamos la primitiva evaluada en el límite inferior. Y aquí pues nos quedaría un valor, ya resolviéndolo, numérico, le voy a llamar n. Y listo. Como primer ejemplo, vamos a realizar una integral no definida, una doble integral, definida como la doble integral de x cuadrada menos 2y cuadrada más 1 por el diferencial de x por el diferencial de y. Como podemos observar, la primera integral anidada, la que se encuentra en el núcleo, es una integral que vamos a estar realizando con respecto de x. Para esto voy a agrupar términos, voy a directamente agrupar, voy a dejar x cuadrada sola y voy a agrupar el término, al valor 1 con el término menos 2y cuadrada, todo eso por el diferencial de x, por el diferencial de y. Entonces resolviendo esta integral parcial, vamos a integrar primero con respecto de x. Podemos observar que el segundo término que aquí asociamos 1 menos 2y cuadrada, como no contiene x, lo vamos a considerar constante, entonces vamos a estar integrando una constante. Voy a aplicar propiedades de la integral y va a quedar la integral de x cuadrada por el diferencial de x más 1 menos 2 veces y cuadrado que multiplica la integral por el diferencial de x. Todo eso por el diferencial de y. Como pueden observar, entonces solamente si visualizamos la primera integral que tenemos aquí y aplicamos la propiedad distributiva de nuestra integral indefinida,
pues va a ser la integral del primer término, que es x cuadrada, aquí la tenemos expuesta, y luego tendremos más la integral del segundo término con respecto de x. Pero como este segundo término es una constante, lo vamos a dejar fuera del proceso de la integral. Aquí también ya estamos aplicando la segunda propiedad de linealidad, la integral de una constante directamente, y nos quedaría esa constante por la integral del diferencial de x. Resolvemos y nos va a quedar nos quedaría un tercio de x cúbica más sería 1 menos 2 veces y cuadrada, todo eso por x. Y hay que agregar nuestra constante de integración, que en este caso, como no es definida, pues vamos, como integramos con respecto de x, nos va a generar una función que depende de y. En este caso vamos a poner g de y. Todo eso por el diferencial de y. Muy bien. Vamos a aplicar distributiva a la multiplicación para simplificar un poco más esa integral y nos va a quedar un tercio de x cúbica más x menos 2 veces x por y cuadrada más g de y, todo eso por el diferencial de y. Muy bien, ahora para esta nueva integral, que ya sería la segunda integral que hay que realizar, pero ahora con respecto a y, también la vamos a realizar de forma parcial. Como vamos a integrar entonces con respecto a y, los términos que no sean y o no contengan a y, pues van a ser considerados como constantes y se sigue trabajando todo lo demás. Entonces voy a agrupar estos dos términos, un tercio de x cúbica más x como uno solo, para estar integrando directamente, entonces aplicando las propiedades de linealidad. Como estamos integrando con respecto a y, todo este término va a ser considerado como constante, lo dejamos fuera de la integral, entonces quedaría un tercio de x cúbica más x que multiplica a la integral de 1 por el diferencial de y. Luego sería la integral del segundo término, todo lo que no es, en este caso, x, digo y, como es menos 2x, va a quedar fuera de la integral como una constante y va a quedar menos 2 veces la integral de y cuadrada por el diferencial de y más la integral de g de y. Todo eso por el diferencial de y. Ahora sí, resolvemos y nos va a quedar un tercio de x cúbica más x por y menos 2x que multiplica a un tercio de y cúbica más g mayúscula de y, pues estamos encontrando la primitiva de esta g de y, más una constante de integración, que en este caso va a ser h de x. Muy bien, vamos entonces a realizar, vamos a reducir términos, vamos a aplicar distributiva y vamos a realizar el producto del segundo término y nos va a quedar un tercio de x cúbica por y más x por y menos 2 tercios de x por y cúbica más g de y mayúscula más h de x minúscula, y básicamente este sería el resultado de nuestra integral o nuestra doble integral no definida. Como pueden observar, entonces aquí lo importante es, recapitulando, se realiza la primera integral que se encuentra en el núcleo de nuestras integrales anidadas, se integra con respecto a la variable que nos indica el diferencial, en este caso con respecto de x, y aplicando pues todas las propiedades algebraicas y propiedades de linealidad de la integral no definida, pues reescribimos nuestra integral para hacerla más sencilla, visualizarla mejor. Aquí también es importante aclarar, algunos prefieren resolverlas de esta manera, otros de otra forma, no importa. Lo importante es que nos tiene que dar los mismos términos o la misma expresión ya al final. Integramos o resolvemos dicha primera integral anidada y es importante agregar nuestra constante de integración, que aquí se va a denotar como g de y, como se explicó al inicio del video, por qué se llama g de y. Ya realizado este paso, vamos a después a integrar con respecto a la siguiente variable que nos está indicando la siguiente integral, que en este caso es con respecto a y.
volvemos a aplicar las mismas propiedades para simplificar o tener más clara cada una de las integrales. Al resolver dicha integral, la que era g de y original se va a reescribir ahora como su primitiva g mayúscula de y, y como estamos ahora integrando con respecto a y, se agrega una segunda constante de integración que en este caso se denota como h de x, y que en algunas fuentes lo prefieren llamar a este término a veces como una constante, la g de y, la voy a llamar C1, y en este caso, pues al integrarla nos quedaría como la primitiva, en este caso como C1 por Y. Y por último, tendríamos a lo que es la segunda expresión, h de x, que sería una segunda constante y se llamaría c subíndice 2, una segunda constante de integración. Entonces, podemos expresarla de la siguiente manera también. Esto, como les decía, ya depende de cómo se quiera trabajar, ¿vale? Pero también esta sería otra forma de denotar lo que viene siendo nuestra integral, ¿vale? Yo en lo personal prefiero dejarla denotada de esta manera porque, bueno, según las condiciones que podamos tener, así será nuestra g de y h de x, dependiendo, ¿verdad? Muy bien, vamos a un segundo ejemplo. En este caso vamos a trabajar ahora una integral definida. Creo yo que se entiende entonces cómo trabajar las integrales, múltiples integrales no definidas. Entonces, en este ejemplo es una doble integral. La primera integral va de 0 a 3. La siguiente integral anidada va a ser de 0 a infinito, de x cuadrada sobre 1 más y cuadrada por el diferencial de y por el diferencial de x. Muy bien, entonces esta primera integral, como pueden observar, también es importante, tenemos que ir agregando elementos o estar utilizando propiedades o procedimientos que en este punto pues debemos de conocer o de saber ya. En este caso, como pueden observar, esta primera integral que se tiene que resolver, nuestra integral que está en el núcleo, en el centro de nuestra doble integral, pues es una integral impropia porque el intervalo de integración es infinito. Tenemos que reescribirla entonces como el límite cuando t, en este caso un parámetro nuevo, tiende a infinito, de 0 hasta t de x cuadrada sobre 1 más y cuadrada por el diferencial de y. Y todo eso por el diferencial de x. Entonces voy a seguir sobresaltando o remarcando precisamente la integral central o primera integral que estamos resolviendo. Como pueden observar, también lo que es el término x cuadrada, como estamos o vamos a resolver esta primera integral de forma parcial y con respecto a y, x cuadrada es un término constante que podemos dejar fuera de la integral, y como el límite que estamos resolviendo, su variable es t, pues x cuadrada también es constante para el límite y lo podemos dejar fuera también. Quiere decir entonces que nos va a quedar la integral que va de 0 a 3 de x cuadrada, que multiplica el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 0 a t del diferencial de y sobre 1 más y cuadrada, todo eso por el diferencial de x. Entonces tenemos esta primera integral que hay que resolver. Entonces resolviéndola nos va a quedar la integral de 0 a 3 de x cuadrada de el límite cuando t tiende a infinito de esta integral, bueno, la primitiva, y de 1 sobre 1 más y cuadrada va a ser el arco tangente de y, que va a estar evaluada de 0 a t. Todo eso por el diferencial de x. Y resolvemos esta primera operación que nos está indicando. Va a ser la integral de 0 a 3 de x cuadrada del límite cuando t tiende a infinito de la primitiva, o sea, el arco tangente de y evaluada en t, o sea, el arco tangente de t,
menos la primitiva evaluada en el límite inferior, que en este caso sería 0. Todo eso por el diferencial de x. El arco tangente de 0, pues resolviéndolo nos va a dar 0 y simplemente nos quedaría el arco tangente de t cuando t tiende a infinito. Entonces resolviendo dicho límite nos va a quedar que es igual a pi medios, o sea, tiende a 90 grados y en radianes sería pi medios. Entonces nos va a quedar la integral de 0 a 3 de x cuadrada por pi medios por el diferencial de x. Aquí pues basta simplemente dejar fuera este término constante de la integral con las propiedades, quedando pi medios veces la integral de 0 a 3 de x cuadrada por el diferencial de x. Resolvemos ahora esta primitiva y quedaría pi medios veces un tercio de x cúbica evaluada de 0 a 3. Muy bien, voy a agrupar términos, voy a dejar un medio de pi por un tercio, va a ser un sexto de pi por x cúbica evaluada de 0 a 3 para que sea más fácil. Y pueden observar que en este caso, si evaluamos esta primitiva en 0, pues nos va a dar 0, entonces solamente la voy a evaluar en el límite superior y nos va a quedar pi sextos de 3 al cubo, que en este caso es 27, y nos va a quedar 27 pi sobre 6, o 27 sextos de pi. Que en este caso, aquí pues no estamos hablando de que sea una área, o no tenemos referencia o no hay un contexto, simplemente estamos resolviendo la doble integral que se nos propuso. También, como pudieron observar, a diferencia, bueno, con esta integral doble, este sería el ejemplo 2, esta integral doble, ¿sí?, ya definida, o sea que presenta intervalos de integración, tanto su primera como segunda integral, a diferencia de la integral no definida, aquí no vamos a agregar nuestras constantes de integración como si lo hicimos en este ejemplo. O sea, aquí sí agregamos el C1 o G de Y el C2 que es H de X o el H de X. Aquí no es necesario porque también hay una explicación el por qué no es necesario, como son términos que al fin y al cabo se van a ser parte de la primitiva y cuando se evalúa en límite superior, en el límite inferior, se terminan anulando pues estos constantes, ¿verdad? O estos términos siempre aparecen iguales, ¿vale? Muy bien, tercer y último ejemplo, este es un poco más complejo, ¿vale? Por la integral que nos va a quedar. Vamos a proponer o tenemos propuesta la integral de 0 a pi medios de la integral de 0 a seno de teta por r por el diferencial de r por el diferencial de teta. Parece ser una integral relativamente sencilla, pero bueno, ahorita vamos a platicar. Entonces, la primera integral que hay que resolver es con respecto de r de forma parcial. Eso quiere decir entonces que teta va a ser constante, lo podemos dejar fuera de esta integral y nos va a quedar la integral de 0 a pi medios de teta veces la integral de 0 a seno de teta de r por el diferencial de r, todo por el diferencial de teta. Entonces resolvemos esta primera integral y su primitiva, la primitiva de r con respecto a ella, pues nos va a quedar un medio de r al cuadrado evaluada de 0 a seno de teta, todo eso por el diferencial de teta. En este caso, el 1 medio, pues lo voy a dejar fuera o lo voy a disociar y lo voy a dejar fuera de la integral y también del proceso de evaluación. Y nos quedaría 1 medio de la integral de 0 a pi medios de teta veces r al cuadrado evaluada de 0 a seno de teta. Todo eso por el diferencial de teta. Entonces, como integramos o venimos de haber integrado con respecto de r, pues solamente vamos a evaluar r o todos los términos que contengan a r según los intervalos. Entonces nos va a quedar 1 medio de la integral de 0 a pi medios
de teta que multiplica a esta primitiva evaluada en el límite superior, que es seno. Entonces sería r, o sea, seno de teta al cuadrado, menos la primitiva ahora evaluada en 0, y sería 0 al cuadrado. Todo eso por el diferencial de teta. Reescrito nos va a quedar 1 medio de la integral de 0 a pi medios de teta por seno cuadrado de teta por el diferencial de teta. Pues este término, como se hace 0, simplemente nos quedaría teta que multiplica a seno cuadrado de teta. Todo por el diferencial de dicha variable. Ya nos queda, pues ahora sí, una integral más sencilla. Aquí, como les decía, esta integral lo que podemos hacer no es una integral muy directa, hay que hacerla por partes, pero para esto primero vamos a utilizar una identidad trigonométrica y nos quedaría 1 medio de dicha integral en su intervalo de teta por seno cuadrado, lo vamos a sustituir por 1 medio menos 1 medio de coseno de 2 veces el ángulo, o sea, en este caso 2 veces teta. Y bueno, nos quedaría la integral de 1 medio de teta menos la integral de 1 medio de teta por coseno de teta, etc. Y a lo que quiero llegar, entonces realmente ya voy a poner la primitiva. Esto no me lo comentaba para quien guste corroborar que efectivamente sí es. Y entonces la primitiva de teta por seno cuadrado de teta va a ser la siguiente. Entonces va a quedar 1 medio, voy a ponerlo aquí, que multiplica a 1/4 de teta cuadrada menos 1/4 de teta por seno de 2 teta menos 1/8 de coseno de 2 teta. Todo eso evaluado de 0 a pi medios. Muy bien, como pueden observar, pues bueno, y todo esto va a ser la primitiva precisamente de esta expresión. Siguiente paso, voy a factorizar el 1/4. Como pueden observar, estos tres términos que están dentro de corchetes tienen como factor común el 1/4. Vamos a factorizar y multiplicar por el 1 medio. Entonces nos quedaría 1/8 que multiplica a teta cuadrada menos teta por seno de 2 teta menos 1 medio de coseno de 2 teta, evaluada de 0 a pi medios. Muy bien. Ahora sí, entonces evaluamos, voy a poner aquí llaves primero, toda esta primitiva en el límite superior, que va a ser entonces pi medios al cuadrado menos pi medios por seno de 2 veces pi medios menos 1 medio de coseno de 2 veces pi medios menos la primitiva ahora evaluada en 0, va a ser 0 al cuadrado menos 0 por seno de 0 menos 1 medio de coseno de 0. Podemos observar que este término y este otro se hacen 0. También seno, en este caso se anularían y quedaría seno de pi, que es 0. Entonces todo esto se hace 0. Y nos va a quedar 1/8 de pi cuadrado sobre 4. Y en esta parte tendríamos coseno de 2 veces pi medios, o sea, coseno de pi, que coseno de pi es menos 1, entonces menos 1 por menos 1 medio va a dar más 1 medio. Y por último tenemos coseno de 0, que es 1, por menos 1 medio va a dar menos 1 medio, por menos va a dar más 1 medio. Entonces este término se hace 1, 1 medio más 1 medio sería 1, y nos va a quedar 1/8 de pi cuadrada sobre 4 más 1. Aquí pues bueno, ya lo podemos simplificar más. En este caso lo voy a agrupar, sería x cuadrada más 4 sobre 4 o x cuadrada más 4 sobre 32. Que ya en números más entendibles sería 0.43343. Y ese sería entonces el resultado de esta integral.
doble. Como pudieron observar, y el procedimiento es relativamente sencillo. Al principio, cuando uno está trabajando este tipo de integrales, sí se puede encontrar a veces con una dificultad de poder visualizar términos, a veces uno se pierde o descuadra mucho el estar haciendo la integral de una integral, porque cuando pues, no se está acostumbrado precisamente a veces trabajar este tipo de integrales, pues, se puede perder uno, ¿no? Al inicio, pero bueno, la práctica siempre pues ayuda, ¿verdad? También otra cosa que quería remarcar en esta parte, esta integral, como les decía, en esencia se veía muy sencilla, ¿sí? Sin embargo, sí se extendió más incluso que el ejercicio anterior, e incluso es importante comentar que yo previamente pues, ya tenía la primitiva de esta expresión, ¿sí? Para no hacer más largo el video y hacer más pesado esta parte, pero también es importante pues entender que a veces va a ser necesario estar aplicando algún método de integración para resolver este tipo de integrales. En este caso pues, se utilizó una fórmula trigonométrica para pasar de seno cuadrado a pues, un medio de menos un medio de coseno de 2 teta, y después la segunda integral que queda, que sería esta, que estaría multiplicada por teta, se va a resolver por integración por partes. Y pues bueno, por eso es que salen estos elementos o queda esta primitiva, ¿verdad? Pero de ahí en más, pues no tiene otra complicación más que obviamente estar haciendo el desarrollo de toda esta partecita. Que si bien también podemos hacer esto a través de este proceso analítico, también podríamos haber utilizado alguna calculadora, ¿sí? Para resolver esta integral definida, ya para no complicarnos la vida, lo que nos esté dando, al final, pues realizando la operación, pues nos tiene que dar lo mismo, porque bueno, lo que nos dé a través de la calculadora o algún software, multiplicarlo por un medio y pues nos tiene que dar el punto 43, 3, 4, 3, no sé qué más. Entonces también se tiene esa libertad para no hacernos tan pesado el proceso, ¿verdad? Aquí pues también ya depende del docente o el profesor que les esté dando clases. Algunos exigirán que sí se tiene que hacer todo el procedimiento analítico hasta el resultado final. Otros les dirán, ¿sabes qué? Resuelve la primera integral de la doble integral y las otras ya las resuelves con una calculadora para hacer más rápido el proceso, ¿verdad? Pero eso ya depende del estilo de cada docente. Sí, y pues bueno, no nos queda más que acatar en ese sentido para que nos validen la calificación, ¿verdad? Muy bien, sin nada más, pues me despido. Eso es lo que les quería exponer en este video. Espero que les haya agradado. Espero que no haya quedado tan extenso el video. Pero bueno, sin más, me despido. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos capítulos. Hasta luego.